Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Canal Retina. Hoy estamos, para empezar, en un lugar muy especial. Nos encontramos en el aula magna de la Fundación Jiménez Díaz, grabando este episodio y además conmemorando pues, el 90 aniversario de lo que fue el germen del Instituto de Investigación de la Fundación Jiménez Díaz, que se creó en el año hace ya 90 años. Y además también nos encontramos en el edificio de lo que fue el Hospital de la Concepción, lo que es la Fundación Jiménez Díaz, el edificio que cumple 70 años también. Por lo tanto, nos encontramos en un marco inmejorable. Creo que dicho esto, no va a ser necesario que yo presente a nuestra invitada de hoy, porque seguramente todos los que estáis escuchando y viendo el podcast lo vais a saber. No obstante, pues sí, vamos a hablar con la doctora Carmen Ayuso. Antes de empezar con la entrevista, una entrevista que nos hace mucha ilusión, a Carmen ya la tuvimos hace 6 años en el episodio número 7 de este podcast, y para todos aquellos que nos sigáis, si queréis, podéis volver a ese podcast para luego ver un poco la actualización y lo que en 6 años, pues las cuestiones que han cambiado y que han variado, y que de todo ello hablaremos con Carmen Ayuso. Donde nos podéis encontrar es en nuestro blog, en nuestra página web www.canalretina.org. Nos podéis también encontrar en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, y también en los altavoces inteligentes. Le podéis decir a Alexa que reproduzca el último episodio de Canal Retina. Además, también estamos en la versión digital del diario La Opinión de Murcia. Y como siempre, nos podéis hacer llegar vuestros comentarios en cualquiera de estas plataformas, y también a través del correo info@canalretina.org. Y ahora sí, ya hecha toda esta presentación, vamos a lo importante en el día de hoy, que es hablar con Carmen Ayuso. Así que comenzamos. Bien, nos encontramos en el aula magna de la Fundación Jiménez Díaz con la doctora Carmen Ayuso, que es directora del Instituto de Investigación de la Fundación Jiménez Díaz y que además es Premio Nacional de Medicina año 2024, otorgado por Su Majestad de los Reyes pues, en julio de este año 2025, si no que me equivoco. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Buenos días, David. Muchas gracias por haber venido hasta aquí y por permitirme dirigirme a vuestro colectivo al que tengo en tanta consideración. Bueno, pues desde luego créeme que el placer y el lujo es nuestro, y más abriéndonos las puertas de la Fundación y encontrándonos donde nos encontramos. Vamos a iniciar esta charla, vamos a iniciar este podcast tratando de que todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, tanto aquí en España como en Latinoamérica, pues un poco sean conscientes de en qué punto estamos, tanto en el diagnóstico, en la investigación, en los futuros tratamientos que ojalá vengan, en todo esto. Y para empezar, pues vamos a hacerlo por el principio, por el acceso al diagnóstico, aquí en España, que fundamentalmente es donde seguramente tú tienes mayores datos y mejor conocimiento, pero también en esas técnicas y en esas posibilidades que ofrece ya el diagnóstico, que del inicio que tú muchas veces nos has contado, que era, bueno, localizar una mutación genética algo complejo, allá llegar a porcentajes muy elevados de diagnóstico. ¿Cómo está el diagnóstico, Carmen? Creo que en el diagnóstico de este grupo de enfermedades en particular se ha avanzado mucho dentro del ámbito de las enfermedades raras. En España disponemos de unos niveles de tasa diagnóstica muy altos en la práctica clínica, de en torno a 2/3 partes de los pacientes son diagnosticados con las herramientas habituales de la práctica clínica.
Y además no solamente disponemos de este conocimiento y estas herramientas técnicas, sino que disponemos de los circuitos asistenciales en nuestro país para poder acceder a ello. Yo creo que es muy importante la puesta a punto de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para enfermedades genéticas. Ha sido crucial porque recoge el Boletín Oficial del Estado el derecho que tienen todos los ciudadanos a ser estudiados, a recibir un diagnóstico genético en la medida en la que éste sea factible técnicamente. Por tanto, los ciudadanos, al menos en nuestro país, tienen derecho a acceder al sistema sanitario y a recibir entrar en el circuito de diagnóstico de su patología, entendiendo que se va a obtener en aproximadamente 2/3 partes de los casos, porque en 1/3 de los casos, por diversas razones que luego comentaremos, no es factible encontrarlo en el circuito diagnóstico. Esto hablamos de España, pero hay mucha gente que nos sigue desde Latinoamérica, donde el diagnóstico genético es muy complicado, en muchos países no es posible o no está cubierto por los sistemas nacionales de salud, y quizá habría que hacer un llamamiento a que esos sistemas de salud en todos estos países también pues cubrieran, ¿no? Bajo el amparo de sus sistemas nacionales de salud, este diagnóstico genético que es fundamental en nuestras enfermedades, ¿verdad? Sin duda. Yo creo que las personas que vivimos en lugares del mundo donde tenemos sistemas de salud pública somos unos auténticos privilegiados, pero eso precisamente nos tiene que hacer pensar en cómo ayudar a otras personas que por razones completamente aleatorias, por azar, han nacido en un lugar en el cual el sistema sanitario no cubre esto. Entonces tenemos que ser solidarios y tratar de llevar la equidad a esos terrenos. Vale. Yo creo que no tenemos que olvidar que las herramientas diagnósticas existen y el conocimiento existe, y que hoy en día acercar las herramientas diagnósticas y el conocimiento a los lugares donde están las personas no es imposible, desde el punto de vista tecnológico es factible. Lo que pasa es que estos recursos son costosos y el conseguir que lleguen a todos y el que se puedan costear con los impuestos de los ciudadanos es complejo. Entonces yo creo que es más bien un problema de equidad y de justicia social que tecnológico, científico o médico. Y en eso pues toda la sociedad se tiene que movilizar y tiene que ayudar para que corresponsablemente esta tecnología, este conocimiento llegue a todos. Esperemos que sí. Hablabas antes, en la primera pregunta, de que 2/3 de las personas que se realizan el estudio genético sois capaces de encontrar esa mutación, ese defecto genético que causa la distrofia de retina, que causa la patología. Ese tercio que queda sin diagnosticar, entiendo que una vez agotados todos los cauces, es decir, realizado el exoma completo, pues ¿qué cuestiones o qué posibilidades aquí en España tienen? Y estoy refiriéndome al proyecto, al programa IMPACT, que juntamente con el doctor Ángel Carracedo coordinas. ¿Cuál es la vía? ¿Qué personas pueden dirigirse? ¿Cómo hacerlo? Cuéntanos sobre eso, sobre esos diagnósticos genéticos muy, muy complejos y que no se logra dar con ellos. Sí, te agradezco que nos refiramos a IMPACT, porque justamente hace 2 días tuvimos una jornada que era una jornada de difusión a los clínicos, también a las asociaciones de pacientes, para intentar explicar cuál era el camino de IMPACT. IMPACT es una estructura que tiene vocación de perdurabilidad, pero que tiene en estos momentos comprometida su viabilidad por temas de presupuesto. Pero hasta donde hemos llegado ha sido súper importante, porque ha permitido establecer que entre el grupo de las personas que no tienen diagnosticada su enfermedad a través del sistema sanitario, de los recursos normales, se puede ir más allá, hacer un genoma completo, hacer otras tecnologías que están ahora mismo en desarrollo, como estudios funcionales, para intentar dilucidar algunas variantes de significado incierto, o buscar genes nuevos, o buscar regiones del genoma nuevos, o buscar cambios genéticos más complejos, estructurales, etcétera, a través del conocimiento de muchísimos profesionales y de la tecnología nueva.
¿Cómo se puede acceder a IMPACT? Bueno, querría también comentar que IMPACT es una punta de lanza en el sistema de investigación y en el sistema sanitario, que lo que pretende es visibilizar que se pueden utilizar los recursos de otra manera y ayudar incluso más allá. Pero yo querría referirme, dentro de esta enfermedad, hay muchos grupos que en estos momentos estamos investigando con otros recursos. También estamos investigando para completar, identificar esos genes, etcétera, con recursos de todo tipo. O sea que para el colectivo de pacientes con distrofias hereditarias de retina hay más opciones que no son solamente IMPACT, y yo creo que muchos las conocen. Pero IMPACT, ¿cómo se puede entrar? Bueno, primero, el número de pacientes que van a poder participar en el colectivo de pacientes con enfermedades raras, en la primera edición fueron 2.000 para toda España y para todas las patologías. Es un número limitado porque venía determinado por los recursos de los que disponíamos. Calculamos que en esta segunda edición, que va a ser más breve, con menor presupuesto, serán en torno a 800. Pero repito, para todo el territorio nacional y para todas las enfermedades, para las más de 6.000 enfermedades raras que tenemos. Entonces, ¿cómo se puede acceder? Primero, tienen que ser personas que realmente hayan agotado el sistema sanitario, que tengan un exoma completo hecho, que no se haya podido determinar la alteración. Segundo, tienen que entrar dentro del reparto porcentual de casos que vamos a adscribir a las distintas comunidades autónomas y que es proporcional a la población. Y tercero, hacemos un análisis desde distintos grupos de expertos para valorar en qué casos va a ser más probable encontrar un diagnóstico accediendo a IMPACT, porque no es solamente una cuestión de necesidad, sino también de oportunidad. Puede haber patologías que están muy necesitadas de que hagamos un diagnóstico, pero tal vez con los recursos disponibles hoy en día de IMPACT, a lo mejor desde el punto de vista tecnológico vemos que va a ser más difícil. Entonces lo que queremos es ser ecuánimes, pero también ser justos y distribuir los recursos de la manera óptima. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se puede hacer? Acudiendo al sistema sanitario de la comunidad autónoma en la que uno esté, preguntar si ese hospital o ese centro está dentro del circuito de IMPACT. Habitualmente no son los especialistas de cada especialidad, sino generalmente los servicios de genética los que ayudan más a canalizar este tipo de recurso, pero podría ser cualquier otro servicio, y que se pongan en contacto con el coordinador de cada comunidad autónoma para hacer saber que hay un caso disponible que reúne los requisitos para contar con ese caso dentro de los posibles a estudiar en IMPACT. Pues tal y como tú, y para resumir, tal y como tú comentas, ahora mismo entrar en el programa IMPACT, la persona que entre podría considerarse privilegiada por tener esa oportunidad, dado el número de casos que se van a poder estudiar, en torno a 800, y como colectivo de pacientes nosotros lo que tenemos que hacer pues es reivindicar que se dote de recursos a ese proyecto, al proyecto IMPACT, y que se amplíe y que se asegure pues la continuidad del proyecto, porque eso va a dar esperanza a muchas personas y familias que conviven con estas y con otras enfermedades raras. Te agradezco, perdóname, te interrumpo porque quería también hacer una puntualización. Te agradezco mucho lo que has dicho porque os necesitamos. El objetivo del programa IMPACT es resolver necesidades no resueltas de los pacientes. Sois nuestro motor, nuestro empuje, pero también nos podéis ayudar a identificar recursos y a poner en valor lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Pero déjame que diga que ya en la primera edición hemos incluido pacientes con distrofias hereditarias de retina. Nuestro propio grupo ha incluido casos y de hecho hemos encontrado genes nuevos, alteraciones nuevas gracias a este programa. Por ejemplo, oiréis, y si no oís, pues a lo mejor en un futuro os lo podemos comentar, los RNAs no codificantes, los RNUs, que son responsables de un 2% de pacientes con discapacidad intelectual, pero también son responsables de pacientes con distrofias hereditarias de retina dominantes. Y nosotros hemos identificado algunas familias gracias al programa IMPACT, y lo que es más importante, gracias a haberlo identificado, hemos podido luego con nuestros propios recursos extender este diagnóstico a toda nuestra cohorte de pacientes. Es decir, esto tiene un efecto multiplicador. Encontramos algo nuevo
nuevo y luego lo intentamos replicar y reproducir con nuestros propios recursos en nuestro propio colectivo de pacientes. O sea que ya hemos dado pasos para el colectivo de pacientes con distrofias hereditarias de retina. Me consta que no solo nuestro grupo, sino otros grupos, como por ejemplo el doctor José María Millán, hemos podido identificar causas nuevas de distrofias de retina gracias al programa y hemos podido luego ver si estaban presentes en el resto de los pacientes. Así que ya hemos cumplido ese hito y esperamos poderlo seguir cumpliendo en el futuro. Magníficas noticias, y hay que seguir empujando y apoyando y yendo todos a una. Me gustaría hablar ahora de tiempo, de plazos. Los pacientes con distrofias de retina, con enfermedades de retina o con cualquier otro tipo, siempre escuchamos ese plazo de que parece que dentro de un tiempo van a llegar esos tratamientos. Hace unos años ya se aprobó y se financió en este país un tratamiento para una enfermedad y para una patología y una mutación concreta, pero es verdad que seguimos ahí a la espera. Hay muchos ensayos clínicos, luego hablaremos de ello. Y los pacientes se preguntan, ¿no? ¿Estamos más cerca de lograr nuevos tratamientos? De lo que luego hablaremos de ensayos, pero más cerca de lograrlos. Y luego, por otro lado, otra de las inquietudes de los pacientes, porque quiero focalizar esto en el pensamiento y en la voz que los pacientes o lo que los pacientes nos hacen llegar, es el participar en ensayos clínicos. ¿Cómo, de qué manera pacientes de aquí de España pueden participar en ensayos clínicos? Vamos a hablar primero del tiempo y luego de la posibilidad de participar en ensayos. Carmen. El tiempo es un factor muy importante, que lo vivimos y lo medimos de distinta manera dependiendo de a qué lado de la mesa estemos. Cuando tienes un problema acuciante, el tiempo es vital. Si tú tienes una enfermedad letal, por ejemplo, pues el tiempo lo es todo. Puede llegar un tratamiento, pero tal vez no te alcance a ti, ¿no? Así que somos muy conscientes de la diferente sensación que tenéis vosotros a la que tienen o tenemos los científicos y los clínicos. Pero lo que yo quiero, en este mismo aula yo repetidas veces he dicho que vamos avanzando. Tal vez vosotros aún lo percibís a una velocidad más lenta, pero yo soy muy consciente de que vamos dando pasos en la dirección correcta. Es más, soy muy consciente de que vamos dando pasos en la dirección correcta y que en este colectivo, en este grupo de enfermedades, la velocidad es más rápida que en muchas otras patologías. Esa es la realidad. Déjame que ponga un ejemplo de algo que no os concierne, pero que hemos vivido todos, la pandemia. En este mismo aula magna, antes de que le dieran el premio Nobel, estuvo Katalin Karikó, que le dimos un premio en la Fundación Jiménez Díaz. Katalin Karikó fue la investigadora, gracias a cuya investigación se consiguió la vacuna, y se consiguió en un tiempo récord. Y mucha gente cree que la vacuna de COVID durante la pandemia se obtuvo porque las multinacionales pusieron muchísimo dinero. Es verdad, sí, lo hicieron, fue así. Pero si no hubiera habido 20, 30 años de investigación silenciosa, sacrificada, de personas como la profesora Karikó, no habríamos tenido ni la más mínima opción de tener una vacuna disponible en ese momento. Entonces, a veces hay un camino silencioso en búsqueda de tratamientos, en desarrollo de modelos preclínicos, modelos animales, análisis de muchísimas moléculas, muchas de las cuales se van quedando en el camino, algunas de las cuales funcionan en células, funcionan luego en animales y no funcionan en humanos, o funcionan en las primeras fases en humanos y luego no funcionan bien en las segundas fases, pero sin esa investigación previa es imposible llegar a alcanzar el éxito. Y respecto de los plazos, te voy a comentar. Ahora mismo hay muchas líneas de investigación porque seguramente todas o gran parte de ellas van a ser necesarias para cubrir diferentes necesidades y fases de la enfermedad. Pero hay algunos elementos que necesitamos desarrollar bien. Por ejemplo, necesitamos desarrollar bien todo lo que tiene que ver con edición genética, que ya está en la vía, pero que tiene algunas peculiaridades que necesitamos pulir para que sean seguros en los pacientes y sean eficaces. Necesitamos trabajar mucho con los vectores que van a llevar los genes o la terapia con RNA o la terapia de oligonucleótidos antisentido a la retina. Necesitamos trabajar con los vectores porque tienen que ser eficaces, tienen que ser seguros, tienen que ser perdurables y tienen que ser baratos. Y entonces creo que todo esto
es en lo que se está trabajando en estos momentos. No lo conocéis en detalle porque es un tipo de investigación más básica en la que muchas veces por prudencia pues no se plantean resultados a la opinión pública, aparecen en revistas científicas a veces con no mucha repercusión, pero os puedo asegurar que eso está ocurriendo y que está ocurriendo en muchas partes del mundo y a muchos niveles, lo cual a mí me hace concebir esperanzas de que estamos empujando en la dirección correcta y llegarán las terapias como han llegado ya, más tímidamente, pero llegarán de una manera mucho más masiva. Que los pacientes se encuentren en registros identificados con su informe clínico, pero también con su informe genético, supongo que puede ayudar a lo que te preguntaba, ¿no? Al tema de participar en ensayos clínicos, ser candidato a ayudar a la ciencia, a ayudarse a uno mismo, porque muchas veces pensamos que participar en un ensayo puede ser, pero tenemos que encararlos pensando en que ayudamos a todos y en que un ensayo no deja de ser una prueba, una investigación, no es un tratamiento todavía, puede ir muy bien o puede no ir tan bien, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos multitud de ensayos a nuestro alrededor y que muchas personas se preguntan, a mí me gustaría poder participar, ser candidato y participar en uno de esos ensayos para mi mutación genética. Sí, yo creo que también me gusta que me hagas esta pregunta por contar un poco cómo es en la realidad eso. Lo de tener el estudio genético puede ser muy importante porque la mayoría de los ensayos que están ahora en curso están dirigidos contra una diana molecular, contra mutaciones específicas o las más de las veces no mutaciones, pero sí genes específicos. Por tanto, eso es muy importante, tener identificado el gen, aparte de que es importante por otras razones, pero sí, también por las terapias. Pero habitualmente en estos momentos lo que suele ocurrir es que las compañías farmacéuticas, cuando tienen un ensayo comercial, se dirigen a los departamentos, grupos, hospitales en los cuales se sabe que hay un alto número de pacientes registrados y estudiados. Y desde esos centros, te hablo de nuestra propia experiencia, lo que hacemos es mirar inmediatamente nuestros registros y cuando nos preguntan, ¿tendríais pacientes con mutaciones en este gen? Me voy a inventar el gen ABCA4. No me lo voy a inventar porque sabéis qué gen es. Entonces nosotros decimos, sí, pues tenemos muchísimos pacientes con mutaciones en ese gen que podrían ser potenciales candidatos. Entonces normalmente lo que nos preguntan también es si disponemos de estos pacientes que estén en un estadio de la enfermedad adecuado para entrar en el ensayo, que cumplan criterios de inclusión. Los famosos criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Entonces, lo que hace falta, y también lo quiero decir desde aquí, es que en el estadio en el que se encuentra clínicamente y oftalmológicamente ese paciente sea apto para entrar en el ensayo, que eso no quiere decir que vaya a ser luego lo que vaya a ocurrir cuando el tratamiento esté autorizado, pero sí para el ensayo tiene que estar todas las variables y todas las circunstancias muy bien controladas, para que no haya artefactos que luego desvirtúen los resultados. Entonces, en ese momento tenemos que volver a revisar a todos los pacientes, asegurarnos de que no tiene una enfermedad intercurrente, pues un tumor, una enfermedad grave, asegurarnos de que el estado de su visión es suficiente como para poder luego ver que hay algún cambio, etcétera, etcétera. Por tanto, igual de importante que haber obtenido los datos genéticos y estar en un registro es mantener revisiones periódicas por parte del oftalmólogo, porque eso va a acelerar luego el proceso de reclutamiento. Nos va a facilitar el acceso a esos pacientes para que puedan entrar en el ensayo. Y por último, querría decir algo muy importante. El registro, las revisiones periódicas son fundamentales para cualquier tipo de tratamiento. Pero para los ensayos clínicos nos pasa un poco como en IMPACT. Estamos hablando de investigación. El número de personas que vamos a elegir va a ser un número muy limitado. Nosotros tenemos varios centenares de pacientes con mutaciones en ABCA4. Sin embargo, en los ensayos pueden entrar 10 pacientes, 15 pacientes, no van a entrar más, porque los ensayos están diseñados así. Entonces, esto también es algo que hay que interpretar, como tú muy bien has dicho, como una oportunidad de participar en la investigación, pero no como un tratamiento. De hecho, a veces, cuando yo hablo con padres, y he hablado con padres de varias nacionalidades, no solamente en España, a veces les digo, bueno, no tengáis tanta prisa porque vuestro hijo entre en un ensayo en fase 1, porque en fase 1 vamos a ver no solo eficacia, sino también seguridad. A lo mejor es más conveniente esperar a que el ensayo entre en fase 3 o incluso a que el tratamiento esté autorizado. Quiero decir con esto que se trata de investigación y que durante esa investigación son pocos los pacientes que entrarán
todavía no tenemos ninguna certeza, hay que cumplir requerimientos muy exigentes, pero que sí que el colectivo de pacientes se puede preparar para los tratamientos entrando en los registros, teniendo un diagnóstico genético adecuado y manteniendo sus revisiones periódicas oftalmológicas para estar preparados para esa eventualidad. Para participar en ese caso. Magnífico, muy bien explicado. Investigación, ensayos clínicos no dejan de ser investigaciones y evidentemente en un mundo global en donde ahora mismo todo el mundo está interconectado, todo el mundo está atento y al tanto de todas las investigaciones que se están realizando por los diferentes grupos en todo el mundo. Supongo que trabajar de forma colaborativa, de forma supranacional, es decir, a nivel internacional con otros grupos, es el camino, ¿no?, para quizá acelerar esas investigaciones y llegar a lo que queremos, ¿no?, a encontrar tratamientos. Es que yo diría que hoy en día hacer una investigación en biomedicina de calidad a este nivel es imposible si no se hace colaborando, imposible. Y más aún si se trabaja en el entorno de las enfermedades raras, imposible. Por tanto, pues no nos queda más remedio y además es muy enriquecedor y muy interesante trabajar primero en grupos multidisciplinares, con abordajes diversos, con conocimientos diversos. Ahora mismo pues, contamos con la participación de ingenieros en nuestros equipos, bioinformáticos, porque es muy necesario, pero además la conexión internacional que tú comentabas. Como sabes, nuestros equipos pues, están conectados de diferentes maneras en el territorio nacional a través de las redes europeas de enfermedades raras, también a través de un consorcio europeo que no es europeo, es europeo, americano. Hay también personas de Oriente Medio implicadas, que es ERDC, European Retinal Dystrophy Consortium, y en este consorcio último al que hago referencia, al cual pertenezco, se están desarrollando actividades muy interesantes. Una de las actividades más interesantes, que ha dado lugar a un artículo que precisamente se publicó ayer mismo en el American Journal of Ophthalmology, es indagar sobre los genes que son responsables de las distrofias hereditarias de retina. Aunque nosotros en España hemos hecho un esfuerzo por aunar los genes que se deben estudiar y los hemos puesto en la cartera de servicios, es muy llamativo que cuando uno va a un congreso internacional, y recuerdo el de Retina Internacional del año pasado, una persona de muchísimo nivel, la representante francesa, hablaba del panel de Lilly, hablaba del panel de París, del panel de Montpellier, o sea, en cada zona utilizaban un panel de genes diferentes. Nosotros en España ya hemos hecho el esfuerzo de aunar los genes para diagnóstico, pero hay un artículo que se llama RetiGene, donde este consorcio potente internacional, que estamos todos trabajando en lo mismo, pone sobre la mesa los genes que se sabe con certeza que son responsables de distrofias de retina. ¿Cuántos son? ¿Tenemos un número? Bueno, en este momento más de 300 genes. Más de 300. Más de 300 genes. Hay además otros que llamamos genes candidatos o genes posibles que a lo mejor se han encontrado en un paciente, en una familia, y que están pendientes de demostrarse que realmente sea la causa, porque para eso necesitamos que haya algún paciente adicional más. También tengo que decir que, por ejemplo, en España el número de genes no es de 300 y pico. Nosotros hemos encontrado que de todos esos genes en España hay algo más de 200. Porque pueden ir algunos por regiones, claro, ¿no? Porque de esos 200 genes y de esas aproximadamente 2000 y pico mutaciones distintas que tenemos en España, pues las 3/4 partes son mutaciones de una sola familia o de un solo paciente. Entonces eso, imagínate qué complejidad tiene una complejidad enorme. Y es importante conocer cuál es la arquitectura genética que uno tiene en el país donde está trabajando. Nuestro país es un país caleidoscópico en cuanto a la procedencia de las personas, con un sustrato genético antiguo muy rico y un sustrato reciente más rico todavía, y tenemos que tener en consideración cuando estamos estudiando un paciente, si es un paciente chino, si es un paciente europeo oriental, magrebí, de África subsahariana, latino, etcétera, para tener presente que a lo mejor el panel que estamos aplicando
es válido para población más autóctona, antigua, española, y a lo mejor para ese paciente en particular tendríamos que ampliarlo más para buscar otros genes. Entonces, bueno, me he extendido mucho en la respuesta, pero quería súper interesante. Compartir con todos vosotros que el esfuerzo internacional es fundamental, porque nosotros en nuestro colectivo tenemos personas que son internacionales en el fondo, en cuanto a su origen y a su procedencia, digamos, genética. Entonces creo que la colaboración es muy importante, nos ayuda a ver cosas que nosotros no podemos ver y nos aporta para que podamos incluir los genes que tenemos que analizar y compartir también experiencias. Ahora mismo pues estamos publicando algunos genes nuevos que gracias a estos consorcios podemos estar seguros de que son genes responsables, porque a lo mejor pues en un artículo aparecen 5 familias, una familia checoslovaca, una familia española de Valencia, otra familia del País Vasco, otra familia andaluza, y entonces estamos contribuyendo a conocer mucho mejor cuáles son las enfermedades, sobre todo aquellas más raras dentro de las distrofias de retina. Qué interesante, interesantísimo. Llegamos a un momento clave, seguramente cuando la gente vea que hablamos con Carmen Ayuso, lo que se va a preguntar es, queremos saber qué ensayos clínicos hay disponibles, cuáles están más cerca de poder llegar. Recientemente sabíamos que hay más de 200 ensayos clínicos en fase 1, 2 o 3 en distrofias de retina, algunos más incipiente, comprobando eficacia y seguridad seguramente, y otros pues mucho más cerca de llegar, ¿no? Incluso conocíamos, y luego hablaremos de ello, de algunos dirigidos no a un gen concreto, sino a todos en general, ¿no? Según tu conocimiento, según tu experiencia, ¿por dónde vamos? ¿Qué ensayos? O sea, hemos oído hablar del ensayo clínico ligado al cromosoma X, el gen RPGR, hemos oído hablar de la miosina 7A, hemos oído hablar del gen USH2A, el exón 13, hemos oído hablar del CEP290, hemos oído hablar de muchos genes y de muchos ensayos clínicos y de muchas... ¿Cómo está la cuestión? ¿Cómo estamos en ese sentido? Yo estos días, cuando me preparaba un poco para este podcast, entresaqué 3 ejemplos que has mencionado y luego hablaré de lo que se llama ensayos clínicos o terapias agnósticas, no dirigidas contra un gen. Pero ahora me voy a dirigir a algunos de los ejemplos que has mencionado. Y viendo un poco los resultados, pues por ejemplo, hay un resultado publicado, os hablo desde antes del verano acá, resultados recientísimos, de fosfodiesterasa 6B, diciendo que los estudios preliminares no demostraban apenas eficacia, o sea, un bajonazo en cuanto a la esperanza. El ensayo de RPGR, los ingleses ya comentaron a primeros de este mes que no habían obtenido los hitos que esperaban en cuanto a mejora de la visión. Sí. Sin embargo, quiero mencionar que vieron que había otras mejoras que sí que no se habían previsto como un resultado valorable. Por tanto, para efectos del ensayo esto es importante porque no se pueden cambiar los criterios luego, pero sí que se aprende también de los fracasos. Entonces vieron en qué consistían las mejoras que tenían los pacientes. Yo creo se está preparando ahora un paper de Michaelides, nos escribió hace unas semanas diciendo que teníamos que comentar un poco los resultados de este ensayo, y lo que sucede y está pasando con diferentes ensayos es que se está buscando otro tipo de resultados y tal vez se van a modificar los criterios de inclusión. O sea que también de los fracasos se aprende y se puede avanzar. Yo creo que modificarán el tipo de ensayo, harán otro ensayo adicional para intentar rescatar los casos que sí mejoran, ver por qué han mejorado y ver por qué no han mejorado los que no mejoraron e intentar rectificar eso para poder finalmente demostrar si esta terapia génica tiene resultado, porque el colectivo de RPGR es un colectivo muy numeroso de pacientes y se podrían eventualmente beneficiar muchos casos. Entonces, resultados aparentemente malos, pero no tanto, porque podrían permitir reconsiderarse. Esta es la segunda cuestión. Y voy a hablar del de miosina 7A. Bueno, tienen seguimiento de un paciente después de un año y los resultados parecen ser muy prometedores.
pero hay que ser prudente también. Estamos en los resultados preliminares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las grandes multinacionales se están dedicando a aquellos casos, bueno, las grandes multinacionales que desarrollan fármacos son las que tienen los recursos para poderlo hacer, porque un ensayo clínico es carísimo. Entonces, con nuestras propias fuerzas de los investigadores, de los servicios públicos, es muy difícil desarrollar un ensayo de esta envergadura. Entonces, las grandes multinacionales se están enfocando sobre todo en aquellos genes que son más preponderantes. RPGR, ABCA4, US2A, son genes en los cuales hay muchísimos pacientes. Entonces, yo creo que ellos que tienen los recursos y tienen el interés, pues podrán eventualmente encontrar el camino. ABCA4 tiene la pega de que es un gen muy grande, necesita repartirse en dos vectores, como se está haciendo en el ensayo de miosina 7A, lo cual quiere decir que los resultados buenos de miosina 7A son resultados buenos para un colectivo más grande de casos y de pacientes. Es una muy buena noticia. Claro, al final aquellos genes grandes, siempre que se encuentre una fórmula o bien repartirlo en dos vectores, una forma de entregar, eso servirá obviamente para todos aquellos genes grandes. Esto es lo que también, este mensaje también es el que quiero trasladar. Yo solía decir hace muchos años, cuando parecía que los tratamientos estaban muy lejanos y empezaba a haber tratamientos para la DMAE, yo decía que tengan éxito tratamientos en otras patologías, aunque estén un poquito lejanas, es muy buena noticia. Hoy en día sabemos que pinchar en el interior del ojo es seguro, porque hay millones de pacientes en todo el globo, inocular en todo el globo terráqueo, que se están pinchando el ojo sistemáticamente periódicamente, y sabemos cómo hay que hacerlo y sabemos que es seguro. Por tanto, los beneficios de estos primeros ensayos pueden ser aplicables, no en todo, pero en algunos aspectos, a el resto del colectivo de pacientes con distrofias de retina. Así pues, yo creo que se está avanzando en los vectores, lo dije antes, creo que es muy importante encontrar vectores que sean capaces de llevar genes grandes de manera más eficaz, de manera más segura. Hay que trabajar en el tema de edición genética, porque la edición genética es muy, muy esperanzadora y va a ser además también una herramienta que puede ser universal para muchas cosas. La edición de bases, ¿no? Sí. La edición de bases, no solo de los genes, sino más específicamente de bases, es una herramienta que probablemente es más segura que la edición génica en abstracto y más eficaz, pero bueno, está todavía en sus fases aún un poquito preliminares. Y me comentabas, y con eso pues contesto a otra de las preguntas, de la terapia agnóstica, no dirigida contra los genes. Recientemente, bueno, todos estamos siguiendo el ensayo clínico de Nanoscope, hay mucho interés, hay otras, y tenemos mucho interés en eso, en esas terapias que, bueno, pensamos todos que pueden ser para todos, que podrían llegar a dar ese paso. ¿Cómo está ese tema? Bueno, realmente la optogenética ha sido un descubrimiento y ha sido un elemento que además en el ámbito de las distrofias hereditarias de retina es crucial. Probablemente lo sea también para enfermedades neurológicas. Me consta que está habiendo avances e investigaciones en ese ámbito y también, de nuevo, pues de lo que se avance en ese otro ámbito se pueden beneficiar los pacientes con distrofias de retina, porque la investigación pues es como vasos comunicantes, todo nos puede beneficiar a todos. Pero aquí de lo que se trata es de capacitar a células de la retina que no son los fotorreceptores para que sean capaces de ser sensibles a la luz. Las células bipolares y las células ganglionares de la retina son sensibles al impulso eléctrico que les mandan los fotorreceptores, pero no son sensibles a la luz. Entonces, aquí lo que se trata es de, utilizando herramientas de terapia génica, no corregir un gen, sino introducir un gen extraño, un gen de opsinas extraño, que normalmente no se va a expresar en esas células porque no es esa su función original, a células de la retina que no tenían de nacimiento ni evolutivamente la función de captar la luz, pero que les vamos a dotar a través de terapia génica, les vamos a meter una opsina y vamos a hacer que sean capaces de ser sensibles a la luz.
¿Por qué no se hace con los fotorreceptores? Pues porque normalmente en un paciente con distrofias hereditarias de retina, la capa de fotorreceptores en fases avanzadas, incluso en fases no tan avanzadas, está muy deteriorada, ya no funciona. Entonces no podemos rescatar esa célula porque ya no está ahí, ya no es funcional, pero sí podemos utilizar la siguiente célula de la sinapsis, de la cadena de sinapsis, que es la célula bipolar, o la siguiente, que es la célula ganglionar, y de alguna manera engañar al cerebro haciendo que esas células sean capaces de transformarse, otorgarles la función que estaban haciendo los receptores. Exactamente. De una manera un poco elemental, ¿no? Pero ese es el fundamento de la optogenética. Entonces, bueno, yo asistí hace muchísimos años, ya en este siglo, pero bastantes años, a los primeros esbozos de lo que iba a ser la optogenética. Y yo la primera vez que lo oí me pareció ciencia ficción. Ahora ya obviamente a nadie nos parece ciencia ficción porque sabemos que está ahí. Ahora hay que dotarle de que sea realmente eficaz. A mi modo de ver eso es lo más importante en estos momentos. Y a lo mejor eso requiere pues, algunas modificaciones de los experimentos iniciales. También hay que enseñar a las personas que se les introducen este tipo de terapia a ver de otra manera. Igual que pasó con los primeros dispositivos electrónicos, hay que enseñar a ver y probablemente habrá que seleccionar los casos muy cuidadosamente y ver cuál es la célula idónea y la opsina idónea para hacer este tipo de terapia. Es decir, queda camino, pero lo más fundamental, que es ver una vía para saltarse el gen y saltarse el fotorreceptor dañado, yo creo que eso ya se ha conseguido. Nos vamos acercando al final de la entrevista. Quería abordar un par de cosillas antes contigo. Una es, bueno, en terapia génica, pues ahí estamos. Vamos a ver qué pasa con la optogenética, vamos a ver qué pasa con esas terapias específicas para genes. Esperemos que sí, que en un futuro no muy lejano podamos llegar a obtener tratamientos y que esos tratamientos sobre todo sean financiados para que todo el mundo pueda acceder a ellos. ¿Qué otras terapias de otro tipo, bien sea celular, comentabas ahora implantes o microchips, piensas o crees bajo tu criterio que pueden estar también ahí cerca o cercanas de poder ofrecer buenos resultados? La cercanía en otros ámbitos para mí es más difícil de precisar porque son ámbitos un poco más alejados de mi experiencia, pero lo que sí que quería mencionar, y vuelvo otra vez a la investigación básica y preclínica, es que es muy importante. Es que los pacientes tienen que ayudar, en este sentido, pues me consta que ayudan porque nos ayudáis a través de Fundaluce, ayudáis a los investigadores que están haciendo ensayos preclínicos. En el entorno europeo se está fomentando mucho la investigación preclínica, como de los celulares, modelos animales, porque es importante identificar vías y moléculas sobre las cuales actuar. Nosotros sabemos ya cuál es el camino para actuar a través de los genes. Nos falta perfeccionar la edición de bases, la edición génica, nos falta perfeccionar los vectores, que eso también es investigación preclínica, y nos falta identificar qué moléculas pueden ser útiles como factores de crecimiento, factores neurotróficos, factores que pueden favorecer la limpieza de los detritus que se producen en la retina, lo que se llama la autofagia, que también es un mecanismo por el cual algunas formas de distrofias de retina hacen daño y producen la enfermedad. Necesitamos identificar todas esas moléculas, esas vías, y también los posibles agentes terapéuticos que actúen en contra de todo ese proceso patogénico. Y eso pasa por la investigación básica. O la investigación preclínica es imprescindible, porque sin eso no lo vamos a encontrar. En cuanto a los procedimientos, digamos, a los dispositivos, que es otro elemento, y también la terapia celular que mencionabas, la terapia celular en estos momentos en general, y de eso sí que puedo hablar con cierto conocimiento de causa porque este instituto se está implicando de manera muy directa en las terapias avanzadas, y no puedo decir más, pero en tiempos no muy lejanos a lo mejor os cuento alguna iniciativa. Pero las terapias avanzadas, en lo que han ido progresando,
suponen una combinación de terapia génica y terapia celular. Por ejemplo, las famosas CAR-T-cell, que son para el tratamiento del cáncer, como sabéis, combinan una transformación genética de los linfocitos de la persona con un implante de linfocitos, un reimplante de esos linfocitos para atacar a las células tumorales. De tal modo que la combinación de esos factores, terapia génica y terapia celular, parece que es uno de los caminos más interesantes para corregir algunas enfermedades. No solo cáncer, me he referido a ello como ejemplo, sino también enfermedades raras. Por ejemplo, nuestro instituto ha conseguido la patente y los primeros desarrollos de ensayos clínicos de una enfermedad rara, la anemia de Fanconi, que ha liderado el profesor Juan Bueren, que pertenece a nuestro instituto, y ha sido gracias a una combinación de terapia celular y terapia génica. Por tanto, cada vez pensamos más que la multidisciplinariedad, el sincronizar y combinar diferentes aproximaciones va a ser muy necesario para ser muy eficaz a la hora de combatir estas enfermedades. La investigación en cáncer, en enfermedades raras, todo está interrelacionado, todo ayuda y todo nos acerca un poco más a lo que todos queremos. Desde FARPI, desde su fundación, la Fundación de Lucha contra la Ceguera, pues año tras año tratamos de colaborar, de ayudar a los investigadores aquí en España y de impulsar esa investigación preclínica que, aunque queda alejada de grandes titulares y de esos ensayos clínicos que están tan cercanos a lo mejor a poner tratamientos en el mercado, es muy necesaria para continuar aprendiendo y para que en el futuro haya nuevos tratamientos. Me gustaría para concluir, Carmen, que te dirigieras a las personas, a las familias, a todos aquellos que están viéndote ahora mismo, escuchándote y que conviven con una distrofia de retina y que están pensando: ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a llegar a mí? ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué les podrías decir, Carmen? Me resulta difícil porque me emociono un poco cuando sé que me estoy dirigiendo a las personas, porque casi todos vosotros, para mí, no todos ya, porque sois muchos, pero muchos de vosotros, para mí, sabéis que os identifico de dos maneras: nombre y dos apellidos, sé quiénes sois, y por el número de familia. Y a veces incluso por el gen que tenéis afectado, porque me acuerdo. Hay otros a los que no conozco, porque estáis en otras comunidades, porque sois más jóvenes, no hemos interactuado. Pero muchos de vosotros sí sabéis a quiénes me refiero. Hemos hecho un camino muy largo juntos, que ha sido tortuoso, que ha sido difícil, que ha tenido más sombras que luces, y esto que digo no es simbólico para vosotros, es real, pero que realmente estamos viendo que vamos dando pasos en la dirección correcta, que no estamos ahora como estábamos hace unos años, estamos mucho más cerca de obtener resultados. Se están haciendo ensayos clínicos en España para estas enfermedades, hemos tenido buenos resultados para un grupo minúsculo de pacientes, pero significativo, algunos pacientes con RP65. Los habíamos identificado antes, estábamos preparados para la llegada del tratamiento, y yo creo que España en estos momentos es un ejemplo de estar en la cresta de la ola, permitidme el símil, la figura retórica, de lo que va a ser la llegada de diagnósticos y tratamientos en el colectivo de distrofias hereditarias de retina. Conocemos muy bien nuestra arquitectura genética, tenemos un sistema sanitario muy eficaz y estamos participando de todos los avances que se están produciendo a nivel internacional. Entonces eso hace que podamos ser optimistas. Pero sobre todo, lo más importante es que todo esto lo hemos conseguido gracias a la implicación de los pacientes. No simplemente a que estuvierais ahí, es que estabais ahí, cerca de nosotros, erais personas absolutamente bien informadas, con un conocimiento de lo que era vuestra enfermedad que es asombroso, ayudándonos a identificar vuestras necesidades y participando en la investigación. Y yo creo que eso ha sido crucial. Sin eso no habríamos podido conseguir lo que hemos conseguido.
decir, como pacientes y como ciudadanos, vosotros habéis estado en primera línea. Se suele decir en el centro, yo diría los primeros, no solo en el centro, los primeros. Entonces eso es el secreto. Así que espero que sigáis ahí y que podáis enseguida tocar ese beneficio de haber estado participando a nuestro lado durante todos estos años. Muchas gracias por todo. Pues con estas palabras de la doctora Carmen Ayuso, pues vamos a terminar esta entrevista. Creo que tenemos que ser optimistas. Darle las gracias a la doctora Ayuso por habernos acogido aquí en su casa, en esta Fundación Jiménez Díaz, con esos 2 aniversarios, el 90 aniversario de ese germen, de ese inicio del Instituto de Investigación de la Fundación Jiménez Díaz, y también el 70 aniversario de este edificio donde nos encontramos, en este marco inmejorable, en el aula magna de la Fundación Jiménez Díaz, con una compañía inmejorable y donde hemos aprendido, creo, muchísimo. Así que muchísimas gracias, a tu disposición para todo lo que necesites, y seguramente nos encontraremos en futuros episodios para seguir hablando de distrofias de retina. Muchas gracias, David. Bien, pues llega hasta aquí el final de este episodio de Canal Retina. Ya sabéis que si os ha gustado os pedimos que nos deis un like, que nos deis un me gusta, que compartáis el contenido que hemos generado para vosotros en vuestras redes sociales, con vuestros colectivos, entre vuestros asociados, que hagáis llegar esta información que creo que hoy especialmente es de muchísimo interés. Y nada más, nosotros a vuestra disposición, esperando vuestros comentarios y vuestras peticiones, y como siempre os decimos, hasta el próximo episodio. Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteva. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano y Juan Laureano Ros. Transcripción, Andrés Torres.